never solve all the formulas I've created. I know your heart is more than just a log to pay the bills. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I wanted everything in 9 to 5 and deeper time. Sometimes I make life a simple cell. All I need and all I want, all I care for is when communing. I know your love is all the drink I'll ever need. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I'm found in everything you did for me and nothing more. Sometimes I make life a simple song. All I need and all I want, all I care for is all I know is Hola hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a ver la tercera parte de cómo tener familias sanas. Las relaciones personales son una batalla continua, son complejas, pero también son muy hermosas. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder tener relaciones sanas y así poder tener matrimonios y familias sanas. La semana pasada, hermanos, comenzamos por enfocarnos en el verdadero enemigo. Nuestra lucha no es contra la persona, nuestra lucha es espiritual, por nuestros seres queridos y por nuestra propia condición. En primer lugar, la semana pasada hablamos de la integridad o de la verdad. En segundo lugar, hablamos de la coraza de justicia. En tercer lugar, hablamos de confiar en que Dios ya nos ha perdonado. El día de hoy seguiremos conociendo las armas que Dios nos ha dado para poder tener relaciones sanas y por consiguiente familias sanas. Bien, en primer lugar, queridos hermanos, vamos a ver el calzado del Evangelio de la paz. Ok, abre tu Biblia, vamos a leer Efesios 6 del 15 al 17. Efesios 6 del 15 al 17 dice la palabra de Dios: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra
de Dios. Bien, entonces, en primer lugar, el calzado del Evangelio de la paz. No hay relación que no tenga conflictos, querido amigo y querido hermano. En primer lugar, tengo que decirte esto y tienes que entenderlo. No hay relación en la que no existan conflictos. Las relaciones tienen sus altas, tienen sus bajas. Por más que te lleves bien con tu pareja, con tus hijos o con tus amigos, siempre llegará algún momento de conflicto. Esto se debe a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el cuarto elemento de esta armadura espiritual que Dios nos ha dado para poder tener relaciones sanas es el Evangelio de la paz. Y curiosamente es el calzado, es decir, para que nosotros andemos pisando firmemente en esta vida, para que nosotros avancemos con firmeza en nuestras relaciones personales, debemos de entender el Evangelio de la paz. La paz le da estabilidad a las relaciones, le da estabilidad a tu matrimonio y le da estabilidad a tu familia. Es por medio de la paz que podemos tener los pies bien puestos sobre la tierra. Dios es un Dios de paz. Cristo es el príncipe de paz y nosotros debemos practicar la paz. Cristo vino para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. El pecado rompió esa relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, pero es a través del sacrificio del Señor Jesucristo que podemos tener o vivir en paz con Dios. Es decir, Él vino para que nos pudiéramos reconciliar. Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nuestro deber como hijos de Dios es buscar la paz de Dios con nuestros amigos, buscar la paz con nuestros hermanos en la fe, buscar la paz con nuestra pareja, buscar la paz en nuestra familia, especialmente en nuestra familia. Mateo 5:9 dice que la bendición más grande para aquellos que buscan la paz o para los pacificadores es que ellos serán llamados hijos de Dios. Una característica de un hijo de Dios es que siempre busca la paz. Ahora, paz en este contexto no significa ausencia de problemas. Paz significa que aún en medio de los problemas y las dificultades, nosotros podemos estar bien con nuestros seres queridos. Ahora, ¿cómo podemos estar bien con nuestros seres queridos? Ya lo explicó la palabra de Dios, a través de la reconciliación. Demostramos que somos hijos de Dios cuando buscamos reconciliarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con nuestros familiares. No esperes a que ellos te pidan perdón. No esperes a que la persona con la que tuviste algún conflicto te busque primero. Recuerda que Dios tomó la iniciativa para reconciliarse con nosotros, aunque nosotros éramos los que le habíamos ofendido en primer lugar. Dice Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, el principio de la reconciliación es tomarlo iniciativa, ¿no? Hay matrimonios que están heridos, hay familias que están heridas, pero a nadie se le ha prendido el foco de tomar la iniciativa, de ir y pedir perdón, de reconciliar, ¿verdad? Ahora, si en tu familia alguien tuvo un conflicto, el padre con los hijos, tú debes de ser mediador o mediadora, ¿no? Oye, carnal, pues ya, perdona a mi jefe, mira, ¿sabes qué? Anda estresado, ¿no? Y con el papá, ¿y qué onda, papá? Pues es que dale chance a mi hermano o a mi mamá, etcétera. O sea, nosotros ser un medio de pacificación y no tomar partido de ninguna de las partes, sino buscar la unidad en nuestra familia y en nuestra iglesia. También es importante este tipo de personas en nuestras iglesias, hermano, porque a veces hay conflictos, hay dificultades entre los líderes, entre el pastor o entre los miembros de la iglesia, y resulta que hay personas que en lugar de unir, en lugar de poner la paz, le echan más leña al fuego.
Es decir, van con el pastor y le dicen, híjole pastor, y eso que apenas lo conoces, si se diera cuenta, si supiera todo lo que ya ha hablado, ¿no? Y van también con la gente de la congregación y no, sí, miren, yo he visto que el pastor esto, y desde hace tiempo veo esto. Contribuimos más a la división y contribuimos más a la destrucción de nuestra relación en la iglesia. Es importante que haya gente de paz, que haya gente que busque la paz, pero también gente que busque reconciliar a la gente que está viviendo en conflicto. Esa es nuestra labor como hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ellos serán llamados hijos de Dios. Así que el calzado de la paz, busca la paz con aquellos con los que tú has tenido conflicto y también busca reconciliar a aquellos que están en conflicto. Hay personas que dicen, no, pastor, yo mejor no me meto. Yo guardo mi distancia. Y bueno, tú sabes por qué lo haces o por qué no lo haces, pero creo que esta actitud dentro de la familia es un poco difícil de llevar a cabo. Es decir, si tú quieres una familia sana, no puedes simplemente hacerte de la vista gorda. No puedes decir simplemente, pastor, yo no me meto, ese es un conflicto entre mi esposa y mi hija y yo pinto mi raya. No, tú eres el padre, tú tienes que intervenir para que ellas puedan reconciliarse. Ahora, igual como madre, pastor, yo no me meto. Yo ya dije que no me meto entre mi esposo y mis hijos. No, tú tienes que ser un agente de paz. Bien, ahora, en otras relaciones que son un poco más difíciles, ahí sí tienes que pedir sabiduría de Dios, ¿no? Si tu esposo se peleó con sus hermanos, si tu esposa se peleó con sus hermanos, hablamos de familia extendida, ahí sí tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Si vas a intervenir, que siempre sea buscar la paz, que nunca hables mal de nadie, que nunca tú te pongas del lado de alguien, sino que busques que todo mundo esté en paz. Eso es muy importante. Bien, número 2, el escudo de la fe. Esta arma es un arma de defensa poderosa. Por medio del escudo de la fe detenemos todas las flechas de fuego que el enemigo lanza contra nosotros. Ya definimos la vez pasada que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nuestra lucha es espiritual. Esas flechas son espirituales, son pensamientos de temor, son pensamientos de desánimo y de duda que llegan a nuestros corazones, a nuestra mente. Cuando sientes que tu matrimonio no tiene esperanza, cuando sientes que tus hijos ya no tienen esperanza, cuando tu mente se llena de celos, de ira o de ansiedad o de temor, debes de recurrir al escudo de la fe para detener todas esas flechas que están penetrando en tu cabeza. Usa el escudo de la fe. Cree que en Cristo hay esperanza para tu matrimonio. Cree que en Cristo hay esperanza para tus hijos. Cree que en Cristo hay esperanza para tu iglesia, para tu sociedad. Cree en las promesas que Dios te ha dado en su palabra y aférrate a ella. La fe no es dar un salto al vacío. La fe es saltar porque tenemos la convicción que debajo de nosotros está la poderosa mano de Dios. Siempre y cuando Dios te haya dicho salta, tú tienes que saltar en fe porque la palabra de Dios nos ha dado seguridad. Esto es la fe. Esto es creer que hay esperanza en la palabra de Dios. Así que agarra el escudo de la fe. Siempre va a haber alguien que te diga algo negativo. No va a faltar el amigo, el familiar que empiece a lanzar esos dardos, que te diga no, tú no puedes, mira tanto que te esfuerzas, mira y eso que vas a la iglesia, no hombre, pues para ser como tú mejor no. Todos esos comentarios se convierten en flechas que si nosotros no usamos la fe, el escudo de la fe para detenerlo, van a penetrar a nuestro corazón, nos van a causar desánimo, nos van a causar miedo, nos van a causar ansiedad, depresión y todo lo que estamos viviendo ahora, especialmente en estos tiempos de cuarentena. Bien, usa el escudo de la fe. No es malo escuchar las noticias, pero usa el escudo de la fe. No es malo escuchar opiniones de otras personas, pero usa el escudo de la fe. Yo veo las noticias, pero digo, Señor, tú tienes esperanza para nuestro mundo. Yo miro las noticias, pero digo, Señor, para eso veniste tú, para transformar, para
quebrantar, para salvar a este mundo que está tan lejos de ti. Y entonces, en lugar de atemorizarnos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, mira lo que está pasando en Estados Unidos, mira lo que está pasando en Guadalajara, mira lo que está pasando en México, en nuestro municipio. Y entonces tú vas a pelear con ese escudo, vas a detener esas flechas, y más adelante vamos a ver el yelmo de la salvación. Yo creo que tú puedes salvarnos, Señor. Mira, hay una historia maravillosa en el Evangelio de Marcos 9, del 20 al 24. Te la voy a leer. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia y ayúdanos si puedes. Fíjate, el padre dice, ayúdanos si puedes. ¿Por qué? Porque el padre ya había buscado muchas soluciones. El padre ya había llevado a su hijo a muchas personas. Finalmente se le ocurre llevarlo a los discípulos del Señor Jesucristo, y resulta que ni los discípulos pueden hacer nada. Y cuando Jesús está bajando, en este contexto está bajando del monte de la transfiguración, ve que están ahí hablando, ve que están ahí comentando algunas cosas, y Jesús dice, oye, ¿qué está pasando? Y el padre le dice, oye, traje a mi hijo, a tus discípulos, y no han podido hacer nada por ellos. Entonces Jesús le dice al padre, ¿hace cuánto que pasa esto? Y responde lo que ya leímos. Y fíjate, me impacta la respuesta del padre. Dice, ayúdanos si puedes. Y fíjate lo que responde Jesús. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó y dijo, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Fíjate lo que el padre dijo. Clamó, gritó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Tenemos que entender que para Dios, amados hermanos, nada hay imposible. Grábalo en tu mente, en tu corazón. Para Dios no hay nada imposible. Aquel hombre desesperado por la condición de su hijo le dijo a Jesús, haz algo si puedes, Jesús. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? ¿No? Es como preguntarle al Dios que creó el universo poderosísimo, que creó el sol, la tierra, todo lo que existe, Dios lo creó, y tú le dices, si puedes. Claro que sí puede. ¿Tú crees que Dios no puede sanar, liberar, transformar a la gente? Claro que sí, Dios puede. El problema no se encuentra en Dios. El problema se encuentra en nuestra propia fe. Nosotros somos el problema. ¿Por qué? Porque no usamos el escudo de la fe. Estamos enfrentando las situaciones personales, estamos enfrentando las dificultades en la familia en nuestras propias fuerzas. Y cuando enfrentamos esas situaciones con nuestras propias fuerzas, el enemigo empieza a lanzar dardos de tal manera que nos desanimamos y nos desalentamos. El diablo nos empieza a decir, no hombre, tu matrimonio ya está perdido, no, ese hombre no va a cambiar, esa mujer no va a cambiar, esos niños no van a cambiar, esos hijos no van a cambiar. Si hay personas mejores y mira cómo les va, pues imagínate lo que les espera a ustedes. Tú no vas a poder, ¿para qué vas a la iglesia? La iglesia no sirve de nada. Y todo eso, si no usamos el escudo de la fe, se nos queda en la mente y en el corazón, y entonces empezamos hasta a dudar del poder de Dios. ¿Sabes por qué yo me doy cuenta que una persona empieza a dudar del poder de Dios? Porque empieza a dejar de ser fiel. Empieza a faltar a sus grupos de crecimiento. Empieza a faltar a las reuniones de la iglesia. Al principio estaba fiel, al principio estaba ahí presente, pero como empezaron a haber dificultades en casa, en el matrimonio y en los hijos, esos dardos, esas flechas de fuego empiezan a penetrar en el corazón, de tal manera que la persona empieza a creer más en los argumentos del enemigo que en la palabra
de Dios. Y por eso muchas personas se desalientan, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios y su estado termina siendo mucho peor. Fíjate, ¿qué hubiese pasado si este hombre dice, no, ya, lo traje a sus discípulos y no pudieron, ¿no? Imagínate que tú llevas a tu hijo, tú llevas a tu familia a la iglesia y en la iglesia de repente te encuentras en un problema, en una dificultad y tú dices, oye, pastor, pues si yo para esto venía a la iglesia y ahora resulta que en la iglesia tal hermano me hizo esto, tal hermano me miró de esta manera, tal hermano me dijo, no, pues yo ya perdí toda esperanza. Y nos pasa lo mismo que el padre de este muchacho. ¿Te has dado cuenta? Fuimos a la iglesia, el pastor no pudo ayudarnos, oró y no pasó nada. Lo que me dijo no me sirvió de nada. Tal líder me hizo esto, el hermano que nos recibió me hizo esto, tal persona habló y empezamos a desanimarnos, empezamos a desalentarnos. Y ponme mucha atención, aquí la palabra de Dios es poderosa, porque cuando tú acudas al Señor directamente, sabes que a veces Dios permite estas cosas para demostrarnos que no necesita intermediarios. ¿Sabes por qué a veces Dios nos sana a través del pastor? ¿Sabes por qué a veces lo que el pastor dice a tu familia o a ti mismo no lo sientes como algo que te pueda ayudar? ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarnos de manera personal es que tú debes de acudir a Él, agarrarte en fe de su palabra, agarrarte en fe de sus promesas y decir, Señor, gracias por el pastor, gracias por la iglesia, gracias por las personas que me han compartido, pero yo quiero ir a ti directamente, yo quiero escucharte a ti directamente, yo quiero que tú me hables, por favor, Dios. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Claro que te va a responder. Y vas a empezar a tener un diálogo con el Señor y tú le vas a decir, Señor, ¿puedes hacer esto? Fui a la iglesia, fui con el pastor, hice, ¿será posible? Y el Señor te va a decir, ¿yo? ¿Crees que para mí hay algo imposible? Claro que yo lo puedo hacer, claro que yo puedo transformar tu matrimonio, claro que yo puedo transformar a tus hijos, claro que yo puedo transformar tu situación económica, claro que yo puedo sanarte, claro que yo puedo darte un trabajo, claro que yo puedo guardarte del coronavirus, claro que yo puedo hacer esto y esto y esto. El problema no soy yo, el problema no es Dios, el problema eres tú, que no tienes suficiente fe, porque si tuvieras suficiente fe, esto ya habría cambiado desde hace mucho tiempo. Y entonces podremos clamar como el padre de este muchacho, creo, Señor, pero también tengo que ser honesto, ayuda a mi incredulidad. Y esto es interesante, porque hay muchos creyentes así, creen, pero aún tienen una fe muy débil. Y esto no es un pecado, hermano. El pecado es creer que tenemos fe cuando no la tenemos. Es decir, nos engañamos a nosotros mismos. Y yo no estoy diciendo que no seas creyente, yo no estoy diciendo que no seas cristiano, yo no estoy diciendo que no tengas una fe genuina en tu corazón, estoy diciendo que nos hace falta crecer en la fe. Y por eso también a veces Dios permite todo este tipo de situaciones, todo este tipo de circunstancias que estamos viviendo en el coronavirus el día de hoy, porque necesitamos crecer en nuestra fe. No es cierto, hermano, que hay muchos cristianos, que hay muchos pastores, que hay mucha gente que está atemorizada, que no quiere salir de su casa. Ahora, no estoy diciendo que nosotros seamos negligentes, estoy diciendo que no tenemos por qué vivir esclavos del temor. Sí vamos a tomar precauciones, sí vamos a llevar nuestra sana distancia, pero no vamos a tener miedo de perder la vida, porque Dios puede sanarnos del coronavirus, porque Dios puede guardarnos del coronavirus, y aunque llegásemos a enfermar, Él ha prometido que nos ha dado salvación. Así que no hay por qué abrazar el temor. Vamos a hacer luz en este mundo, hermano. Vamos a ser la sal de esta tierra. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y sabes, creo en mi corazón que una de las razones por las cuales Dios no ha quitado este coronavirus, por las cuales Dios no ha permitido que los científicos descubran aún alguna cura, es porque aún no hemos crecido a la estatura que Él quiere. Hay hermanos que sí, hay personas que ya están creciendo, que se están agarrando de la mano de Dios, pero hay personas que aún no lo han hecho. Y si tú eres una de esas personas, puedes decirle hoy como aquel hombre al Señor Jesús, creo, Señor, pero ayuda en mi incredulidad. Es decir, yo creo que tú existes, pero también sé que me hace falta crecer
en la fe. Tenemos que entender que para Dios no hay nada imposible. Aquel hombre desesperado por la condición de su hijo le dice a Jesús, ayúdanos si puedes. Jesús le responde con la frase, ¿cómo que si puedo? El texto no lo dice, pero puedo imaginar a Jesús pensando, ¿cómo se atreve a preguntar si puedo? Claro que puedo. En nuestras relaciones el problema no se encuentra en la falta de poder de Dios. En nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, el problema se encuentra en nuestra falta de fe. Hay personas que están dispuestas a pagar miles de pesos por ir a ver a un psicólogo, ¿no? Hay personas que están dispuestas a viajar a otro estado para atenderse físicamente. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Yo creo que Dios nos ha dado todas estas herramientas para poder buscar algún tipo de mejoría. Pero con cuánta facilidad dejamos las cosas de Dios al lado. ¿Cachas? Me ha pasado en la iglesia y sigue pasando actualmente que hay personas que me hablan y me dicen, pastor, tengo problemas en mi matrimonio. Les doy una consejería, se levantan y no las veo en la iglesia. Bueno, sí las veo, van 1 o 2 veces y después vuelven a dejar a ir. ¿Y sabes qué pasa? Me vuelven a marcar, pastor, es que otra vez, oye, es que no vamos a estar así. No es que tú tengas problemas y yo te los solucione. Es que tú tienes que aprender a caminar en fe. Tú tienes que saber en dónde está tu alimento. Tú tienes que saber en dónde Dios te está hablando. Tú tienes que saber en dónde Dios te está respondiendo. ¿Me cachas? Es decir, no estoy diciendo que esté mal que vayas a buscar un doctor en otro lugar. Estoy diciendo que lo que está mal es que a veces nosotros tenemos una congregación cerca, tenemos nuestras rodillas cerca del piso y no las usamos para buscar la voluntad y la misericordia de Dios. Hay personas que pagan miles de pesos al psiquiatra, al psicólogo, pero no quieren asistir un domingo a la iglesia, pero no quieren ir a un grupo de crecimiento. Dios está más cerca de lo que te puedas imaginar. Dios está más cerca de ti de lo que tú puedes darte cuenta. Solamente tienes que tener la intención de volver a Él, de acercarte a Él, de abrazarlo a Él y decirle, Señor, yo creo que tú todo lo puedes. ¿Y sabes qué? Yo te aseguro que va a haber un milagro en tu vida. Dios te va a sanar, Dios va a restaurar tu matrimonio, Dios va a transformar a tu familia, pero es necesario que agarres ese escudo de la fe, que te defiendas de los dardos del enemigo y que te aferres de la palabra del Señor, que vamos a ver la siguiente semana, las armas ofensivas, que es la palabra del Señor y que es la oración. Por ahora, cúbrete con el escudo de la fe, no permitas que esos argumentos se metan en tu cabeza y causen estragos. Número 3, el casco de la salvación. Pablo nos menciona el último armamento defensivo de esta poderosa armadura espiritual que Dios nos ha dado. La próxima semana, como ya te lo mencioné, vamos a ver las armas ofensivas que Dios nos ha dado, porque no solamente es hacerte bolita y recibir los trancazos del diablo y del mundo, no. Cuando estamos hablando de una armadura, es una armadura ofensiva, es decir, el mundo, el diablo va a lanzar sus flechas y nos va a querer dar y nos va a querer tumbar, pero nosotros estamos a la ofensiva con la espada de la palabra de Dios y con el poder de la oración que vamos a ver la próxima semana. El saber que somos personas salvas por Dios nos ayuda a cubrir nuestros pensamientos. Ahora, con el escudo de la fe, nosotros detenemos todo arma, toda flecha encendida del enemigo, pero el yelmo o el casco, ¿verdad?, de la salvación nos ayuda a detener también todo pensamiento que quiere venir a desanimarnos, que quiere venir a cambiar nuestra manera de ver las cosas. El saber que somos personas salvas por Dios nos ayuda a cubrir estos pensamientos, que Dios te ha salvado, que Dios te ha amado, que Dios te ha escogido. Eso nos ayuda a cubrir nuestros pensamientos. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas guarda tu corazón porque el corazón determina el rumbo de tu vida. Y el proverbio está increíble, hermano. Si tú no cubres tu cabeza con la salvación, con el Señor,
Vas a dejar que esos pensamientos entren a tu mente y a tu corazón, y esto determina el rumbo de tu vida. Tu manera de pensar determina el rumbo de tu vida, hacia dónde te vas a dirigir. Y déjame decirte en este momento, el pensamiento que tú tienes en tu mente, en tu corazón, va a determinar el futuro de tu matrimonio y el futuro de tu familia. Es decir, si tu pensamiento, si tú no usas el escudo de la fe y ese pensamiento llega y no tienes el yelmo de la salvación, lo que va a hacer ese pensamiento es que va a entrar, va a llegar a tu mente, a tu corazón, y vas a empezar a decir, pues creo que ya no hay esperanza. Vas con tu amiga Chencha y tu amiga Chencha te va a decir, pues ya divórciate, manita, ¿no? ¿Qué haces ahí soportando? ¿Qué haces ahí sufriendo, no? Mira, yo ya me separé desde hace años y ve que me está yendo re bien y no sé qué, y no sé qué. Y tú vas a meter eso en tu mente, vas a empezar a pensar en la posibilidad, vas a empezar a llenar tu corazón de amargura, de odio, hasta que finalmente vas a llegar a cumplir ese pensamiento. Es decir, vas a separarte, vas a destruir a tu familia. Jóvenes, lo mismo, si tú dejas que estos pensamientos entren a tu mente, a tu corazón, vas a terminar alejándote de tu familia, destruyendo tu familia. Entonces, esto es importante para todo creyente. Aún los hermanos de la iglesia, tengan cuidado de sus pensamientos, porque a veces las cosas ni son así y nosotros estamos ya imaginándonos en nuestra mente todo un show, de tal manera que nosotros terminamos haciendo cosas indebidas, ¿no? En algún momento una hermana me decía, pastor, es que usted siempre me dedica a las predicaciones, es que usted me persigue, esto es que él dijo eso, y era para mí. Yo le dije, hermana, discúlpeme, yo hago las predicaciones para todos, al que le quede el saco, pues que se lo ponga, al que no, pues ni modo, ¿no? Pero nunca hago una palabra pensando específicamente en alguien, ¿no? Dios me da esta palabra para todos y cada quien toma lo que le corresponde. Y la hermana ya estaba pensando en irse de la iglesia, la hermana ya estaba pensando que yo era bien mala onda y no sé qué tantas cosas, pero fíjate lo que pasa en nuestra mente, ¿no? Ay, el pastor lo saludé y ni siquiera volteó a verme, ¿no? Y a veces yo le digo, hermanos, pues no están viendo que uso lentes, soy miope, no alcanzo a ver a las personas de lejos. Entonces, si alguien quiere saludarme, acérquese y tóqueme el hombro, deme la mano y dígame, pastor, ¿cómo está? De esa manera no va a haber problema. Pero hay personas que con una cosita ya desarrolla todo un show en su mente, ¿no? Especialmente en nuestras familias, en nuestros matrimonios. ¿No es cierto que la damita ya tiene toda una telenovela acá donde el marido está siendo infiel, donde el marido está haciendo no sé qué cosas, y resulta que nada de eso es cierto, ¿no? Resulta que una vez, en una ocasión, yo escuchaba un testimonio de una persona, ¿no? Donde el marido estaba en su trabajo y de repente empezó a platicar con uno de sus amigos, y ese amigo le empezó a contar su amarga historia y le dijo, fíjate que mi esposa me fue infiel. Sí, mientras yo estaba en el trabajo se veía con un cuate y no sé qué, y ya llevaba años y años, y entonces el marido empezó a pensar en su esposa, y entonces dijo, caray, ¿será que a mí también me está haciendo lo mismo? Y híjole, y estaba trabajando y no se concentraba. Entonces finalmente decidió ir a su casa, fue con su jefe y le dijo, ¿sabe qué, jefe? Acaba de surgir una emergencia, tengo que irme ahorita mismo, ¿no? Y entonces el marido se fue tendido como bandido hasta su casa, y justo en ese momento su esposa estaba cerrando la puerta y había un hombre que estaba en la puerta trajeado, ¿verdad? Y le estaba dando la mano y que esté bien. Entonces el marido explotó en ira, se le fue encima a este hombre, le dio unos trancazos, le dijo a la esposa hasta de lo que se iba a morir, y no escuchó de razones. La esposa le decía, hey, tranquilo, hey, no, ¿cómo que tranquilo? ¿Cómo me estás engañando? Y fue todo un show, ¿no? Finalmente la patrulla llevó por este hombre, se lo llevó al Ministerio Público, ¿no? Y resulta que este hombre ni siquiera conocía a su esposa, simplemente era un vendedor de enciclopedias de aquel entonces. Ahorita ya no hay, creo que ya no existe eso, pero en aquel entonces era un vendedor de enciclopedias, y resulta que le sacaron un barote por haber dañado al vendedor, tuvo que pagar las curaciones, y encima su matrimonio nunca volvió a ser el mismo. La esposa le dijo, tú no eras así, ¿por qué dejaste que los celos entraran a tu mente y a tu corazón, no? Lastimó su matrimonio. Fíjate, el yelmo de la salvación, ¿no? Guarda tu corazón. Ahora,
Ese es el corazón, nuestros pensamientos. Esto va a determinar nuestro futuro, hacia dónde nos dirigimos. Nuestra manera de pensar determina la calidad de nuestras relaciones. Es decir, si tenemos siempre en cuenta en nuestra cabeza que somos personas salvas por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pensamientos van a estar de acuerdo a una persona salva. Es decir, vamos a vivir como hijos de Dios. Me encanta que en algún momento, en los 90s, creo que surgió la What Jesus Do, algo así, What Will Jesus Do? No sé si lo estoy diciendo bien, pero dice, ¿qué haría Jesús? Y los chavos traían esa pulsera en su mano, y siempre que iban a hacer algo, siempre que iban a ir hacia algún lado, pensaban, ¿qué haría Jesús? Y esta es la clase de pensamiento de un hijo de Dios. ¿Qué haría Jesús? Si este hombre que te comenté que estaba en su trabajo hubiera dicho, ¿qué haría Jesús? Es decir, yo voy a confiar en mi pareja. Es decir, no todo lo que le pase a los demás me va a suceder a mí. Mi familia está segura en Dios, mi esposa está segura en Dios, mi marido está seguro en Dios, mis hijos están seguros en Dios. Ahora, yo no tengo como hijo de Dios por qué actuar o hacer una escena de celos. Yo no tengo por qué como hijo de Dios hacer una escena de berrinche y mandar todo a volar, ¿no? Yo no tengo por qué como hijo de Dios portarme de una forma violenta, por qué golpear a alguien, por qué decir cosas que lastiman, por qué decir cosas que ofenden. ¿Me cachas? Si yo tengo el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, soy salvo por Cristo, yo voy a actuar como una persona salva, como un hijo de Dios. Nuestros pensamientos van a estar de acuerdo a la palabra de Dios y viviremos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a perdonar más, vamos a amarnos más, vamos a cuidar más lo que decimos y vamos a vivir como personas dignas de la salvación que Dios nos ha dado. No vamos a cometer este desbarajuste del cual yo te conté hace un momento. Cubre tus pensamientos con el casco de la salvación. Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Para poder tener relaciones sanas, matrimonios sanos, familias sanas, hermano, tenemos que trabajar en nuestros pensamientos. Lleva todo pensamiento cautivo a Dios, a la obediencia a Cristo. Antes de responder, antes de hablar, antes de maldecir a tu pareja en frente de tus hijos, antes de maldecir a tus hijos, antes de hacer algo de lo que te vas a arrepentir, siempre lleva ese pensamiento cautivo al Señor. A Dios le agrada esto que estoy pensando hacer. ¿Sabías que los adulterios, sabías que las fornicaciones no se dan de un día para otro? No es simplemente, ay, pastor, es que me la puso en la cama y pues yo aproveché. No es cierto. Lleva tiempo, desde el momento en donde empiezas a mandar el mensaje, desde el momento donde empiezas a coquetear, desde el momento donde invitas un cafecito, hasta finalmente donde llega el momento de la consumación del pecado. Tanto de las personas casadas, en el caso del adulterio, como de los jóvenes en la fornicación. También la fornicación no se da de un día para otro. Es un proceso mediante el cual nosotros vamos avanzando hasta que llegamos a consumar este pecado. Martín Lutero dijo en alguna ocasión, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos en ella. Es decir, hermanos, no podemos evitar que ciertos pensamientos atraviesen de vez en cuando nuestra mente y nuestro corazón, pero sí podemos evitar que hagan su nido ahí. Sí podemos evitar que prosperen, sí podemos evitar que causen daño en nuestra familia. Piensa en todo lo bello, dice el apóstol Pablo. Piensa en todo lo admirable. ¿Te imaginas si aquel hombre del que te comenté hace rato hubiera dicho, mi pobre de mi amigo, pero mi esposa no es así. Ella es linda, ella es fiel,
ella ama a Dios. ¿Te imaginas? No hubiera salido de su trabajo a hacer todas las tonterías que hizo. Simplemente las cosas hubieran seguido de una manera natural y se hubiera evitado todo el problemón en el cual se metió. Piensa en esto. No se trata de negación. No se trata de decir, todo está bien, aunque haya cosas mal. No, si hay cosas mal, hay que atenderlas, hay que tratarlas. Si hay un problema en el matrimonio que debamos de tratar, hay que atenderlo. Pero siempre con una mentalidad de salir adelante, siempre con una mentalidad positiva, siempre buscando lo bueno, siempre buscando lo honorable en cada situación. Es decir, mi esposo es bien enojón y le falta esto y esto, pero tiene esto, es una persona responsable, es una persona así. Empieza a pensar en las virtudes de tu pareja. Hermano, deja de llenarte tu mente y tu corazón de las cadencias, de las faltas que tiene tu familia. Comienza a pensar en las cosas buenas que tiene tu familia. Es decir, sí hay cosas malas, pero trata de pensar en las cosas buenas. Mis hijos tienen ciertos errores, pero tienen estas virtudes, ¿no? Son creativos, son alegres, son valientes, etcétera, etcétera. Piensa en las virtudes de tu matrimonio, piensa en las virtudes de tus hijos. Trabaja en esto, en tu manera de pensar, en tu manera de percibir a tu familia. Piensa en todo lo bello y todo lo admirable que hay en ella, ¿no? No simplemente pienses en lo mal que está, en que ya no va a pasar absolutamente nada bueno en tu matrimonio. Trata de mantener una actitud de esperanza, la salvación de Cristo. Él nos ha dado salvación, Él nos dio esperanza y esto cubre nuestra mente y nuestro corazón. Piensa en todo lo bello. En lugar de pensar en los defectos de tu pareja, comienza a pensar en sus virtudes. Deja de pensar en que otras familias son mejores que la tuya. Deja de comparar. La mejor manera de destruir algo bello es comparándolo con algo mejor. Es decir, si tú empiezas a comparar a tu esposa con otra mujer, estás frito. Si tú empiezas a comparar a tu marido con otros hombres, estás frita. Si tú empiezas a comparar tu familia con otras familias, estás frita. Cada familia es diferente. Cada familia tiene un desafío que afrontar y no tienes por qué compararlo con nadie. Ahora, si lo puedes comparar para bien, es decir, si tú ves alguna virtud en alguna familia y quieres que se desarrolle dentro de la tuya, puedes buscar la manera en que esto se desarrolle en tu familia. Bien, no estoy hablando de comparar, estoy hablando de que podamos desarrollar. Es decir, si tú quieres que tu familia tenga más comunicación, es que veo que tal familia de mi amigo, del pastor, del líder, se comunican de esta manera, entonces yo pregunto, ¿cómo puedo llevar mi familia a ese nivel? Pero con un asunto de crecimiento, no de comparación ni de desprecio. Deja de pensar en que otras familias son mejores que la tuya y comienza a valorar lo que tienes. Saca de tu cabeza los celos, saca de tu cabeza la ira, saca de tu cabeza el rencor y todo aquello que esté afectando tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu iglesia, con tus amigos de trabajo, con tus familiares. Llénate de la presencia de Dios. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy tú nos dices, Señor. Padre, hoy tomamos estas partes de la armadura, Señor, que tú nos has mostrado, Señor. Tomamos el escudo de la fe, Señor. Creemos en ti, creemos en tus promesas. Creemos, Señor, que estamos seguros en tu palabra. Creemos que todo lo puedes. Ora por tu familia. Dile, Señor, oro por mi esposo, oro por mis hijos. Yo creo que tú puedes cambiarnos. Yo creo que tú puedes transformarnos. Si hay un pensamiento con el que estás batallando en tu mente, dile, Señor, yo lo saco en este momento de mi mente y de mi corazón, Señor. Lo que yo pensaba hacer que no te agradaba a ti, Señor, en el nombre de Jesús, sácalo de mi En el nombre de Jesús, sácalo de mi pensamiento, Señor. No quiero dañarme a mí mismo, no quiero dañar a mi familia, no quiero dañar a mis hijos, Señor. Por favor, yo quiero vivir en paz. Me pongo ese calzado de la paz, Señor, que haya paz en mi familia. Quiero buscar la paz, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a reconciliarme, Señor. Quita el orgullo de mi corazón, Señor. Yo quiero ser el primero. Yo quiero ser el primero que vaya, Señor. Así como tú viniste y tomaste la iniciativa, yo quiero ser el primero en pedir perdón, Señor. Yo quiero ser el primero en perdonar, Señor. Yo quiero ser el primero en intervenir para que mi familia se una, se reconcilie, Señor. Por favor, ponemos a nuestras familias en tus manos en el nombre de Jesús, Señor. Si hay algún matrimonio que nos está
viendo en este momento, Señor, yo quiero pedirte por él, Señor Padre. Yo te ruego que tú unas más los matrimonios, que tú unas más las familias, Señor. Si hay alguien, Señor, que estaba pensando en hacer algo indebido, Señor Padre, algo que podía dañarle a él mismo o a ella misma como persona, Señor, quita todo pensamiento, Señor. Quita todo pensamiento de menosprecio en el nombre de Jesús, todo pensamiento de suicidio, Señor, todo pensamiento de dejar, de abandonar, Señor, de tirar la toalla, Señor Padre. Quítalo de nuestros corazones. Ayúdanos a entender que en ti hay esperanza, Señor, y que lo que tú hoy le dijiste a mis hermanos, a mí, Señor, es una realidad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Claro que no, Señor. Nuestra falta de fe, Señor, ha sido el problema. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer más en ti, Señor. Ayúdanos a saber que tenemos un Dios poderoso, un Padre maravilloso que nos ama, que dio su vida por nosotros precisamente para darnos esperanza y para darnos salvación, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hoy nos has hablado. Rogamos por cada familia, rogamos por cada matrimonio, los ponemos en tus manos, Señor. Levántanos, oramos por el ministerio de matrimonio de nuestra iglesia, Señor, por nuestro hermano Irra, nuestra hermana Ale, Señor. Sigue levantando matrimonios fuertes, sigue levantando matrimonios sanos en el nombre de Jesús, Señor, y permítanos ir poco a poco, Señor, retomando nuestras actividades. Sabemos que hay mucha necesidad, Señor Padre, y te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, Señor, a hacer luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por escucharnos, gracias por vernos en YouTube, en Facebook. Búscanos como Pastor Jerry Acuña o como Primera Iglesia Bautista de Nextlalpan. Mándanos un mensaje, por favor. Si necesitas consejería, si necesitas platicar, estamos para servirte. Recuerda que el tener familias sanas no es de la noche a la mañana, no es un proceso sencillo, pero sí es algo que podemos lograr si tú perseveras, si tú pones a Dios en medio de tu relación y si buscas ayuda. Bien, que Dios te bendiga, te amo mucho. Bendiciones.